dar pues IPv6. Me va a decir que es irreconocible. Es irreconocible el comando, ¿verdad? Si yo le doy ayuda aquí, no me aparece por ningún lado, ¿verdad? Un comando que me diga IPv6, ¿verdad? Entonces, en el caso de los switches, ¿verdad? No le puedo poner una dirección IPv6 así, pues, simplemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Para que el switch me permita que yo le pueda poner una IPv6. Entonces, para eso yo uso este comando, show SDM, ¿verdad? Show SDM prefer, ¿verdad? Show SDM prefer. Entonces, el switch, ¿verdad? Tiene varias plantillas, ¿verdad? Varias plantillas. Y la que él trae por defecto es esta que dice aquí. Dice, the current template is default, ¿verdad? Default template, ¿verdad? Esa es la que él trae por defecto. Esa plantilla no tiene soporte para IPv6, ¿verdad? Por eso es que no me permite configurarla. Entonces, para que me permita que yo le ponga una dirección IPv6, entonces lo que yo tengo que hacer es cargar una de las plantillas que sí soportan IPv6, ¿verdad? De otra manera, pues no me va a permitir que yo le ponga IPv6, ¿verdad? Entonces lo que necesito es, pues, decirle, ¿verdad? Que cargue otra plantilla, ¿verdad? Entonces, para cargarle otra plantilla, entonces me voy al modo global, ¿verdad? Config terminal. Y entonces para decirle que me va a cargar otra, entonces le digo SDM, ¿verdad? SDM prefer, ¿verdad? Y luego aquí, si se fijan, él me muestra aquí esta que dice default, que es la que él tiene. Tiene esta otra que dice dual IPv4 and IPv6, ¿verdad? Y LAN base routing, ¿verdad? Entonces la que yo le tengo que cargar es la que dice dual IPv4 and IPv6, ¿verdad? Aquí. Y luego le digo default, ¿verdad? Para que me la cargue, ¿verdad? Ya están ahí. Entonces cuando yo le doy enter, ¿verdad? Cuando yo le doy enter, entonces él me dice aquí esto, ¿verdad? Me dice que para que la nueva plantilla, ¿verdad? Pueda ejecutarse, entonces yo tengo que reiniciar el router. Me dice que se va a cargar hasta el siguiente reinicio, ¿verdad? Si no reinicio, entonces no voy a tener nada, ¿verdad? Pero como ya tengo cierta configuración, entonces no lo puedo reiniciar sin guardar, ¿verdad? Entonces, para guardar la configuración, podemos usar dos comandos, ¿verdad? Entonces, copy, le digo el origen, ¿verdad? El origen de la configuración, que en este caso debería ser pues la running config, ¿verdad? Running config y el destino, ¿verdad? El destino es la startup config, ¿verdad? Origen, destino, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde estoy agarrando la configuración y hacia dónde la estoy mandando, ¿verdad? Que se guarde en la startup config. Recuerdan que decíamos que el router y el switch pues tienen dos configuraciones. La de ejecución, que es la running config, y la de arranque, que es la startup config, ¿verdad? Entonces, cada vez si yo quiero que no perder la configuración y que el router me la vuelva a cargar en el arranque, entonces la tengo que guardar en la startup config, ¿verdad? O en la nvram, ¿verdad? Entonces le voy a dar enter, ¿verdad? Ay, perdón. Startup config, ¿verdad? Ahí. Ahora sí, me dice Destination File Name Startup Config. Le doy Enter ahí. Con ese nombre se guarda, ¿verdad? Entonces recuerdan que al inicio yo ejecuté en el router el comando show startup config, ¿verdad? Y me decía que no estaba presente porque no había guardado, ¿verdad? Pero si yo le doy ahora show startup config, entonces ahora sí pues me debería mostrar.
la configuración, ¿verdad? Y en este caso, pues la configuración de la running config y la startup config son idénticas porque no he hecho ningún cambio, ¿verdad? Y todo está guardado, ¿verdad? Entonces procedo a reiniciar el switch. Entonces lo reinicio con el comando reload, ¿verdad? Reload. Este comando reload es interesante porque yo puedo programar un reinicio, ¿verdad? A mí me gusta bastante este comando, ¿verdad? De Cisco, porque uno puede decirlo, quiero que se reinicie en tanta hora, o quiero que se reinicie el día tal, ¿verdad? En este caso, que es Packet Tracer, él no me da más opciones, ¿verdad? Solo me pone reload. Pero en un equipo real, pues uno puede decirle, quiero que se reinicie en 5 horas, ¿verdad? O quiero que se reinicie a las 12:20 o a las 11:40 de la noche, ¿verdad? De tal día, ¿verdad? Entonces puedo programar un reinicio. A mí me gustaba eso porque yo trabajaba con equipos remotos, ¿verdad? Que no estaban en el lugar donde yo estaba. Pues, tenía que trasladarme no sé cuántos kilómetros para llegar al lugar donde estaban los equipos y tenía que hacer gestiones de transporte y todo eso, ¿verdad? Y a veces estaba probando configuraciones que me podían dejar fuera de la administración, ¿verdad? Me dejaban sin acceso. Entonces, como medida de precaución, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que hacía yo antes de aplicar algún tipo de configuración? Entonces yo le decía, quiero que se reinicie ya cuando creía que nadie estaba trabajando, quiero que se reinicie a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces, si algo me pasaba, ¿verdad? Cuando yo estaba configurando, ¿verdad? Configurando y me quedaba sin acceso, ¿verdad? Obviamente, pues no guardaba, ¿verdad? Porque si ya guardaba, ni que se reinicie ni nada. Entonces le decía, programame un reinicio a tal hora, ¿verdad? Y de esa manera, pues yo me aseguraba de no quedarme sin la gestión del equipo, ¿verdad? Pero en este caso, Packet Tracer, pues no me da esa facilidad todavía, ¿verdad? Solo me da, pues, el reload, ¿verdad? Entonces le voy a dar reload, me dice confirmar y ahí pues se Ya está. le iba a decir yo, profe, ¿y cómo se programa el reinicio? Sí. Pero No, ahí después uno le da ayuda y ahí le puede poner, pues, ahí te dice eh, reload at y reload in, ¿verdad? Esas son las dos opciones, ¿verdad? Reload in creo que uno le dice tantas horas después, ¿verdad? Horas y minutos puede establecer, ¿verdad? Y reload at, entonces ya es como decirle, reiniciarlo el martes o tal día a tal hora, ¿verdad? Ya, eso es ahí era la diferencia, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a dar enable, la contraseña que le puse aquí es Cisco, ¿verdad? Y le voy a dar show SDM, ¿verdad? SDM, ay, perdón, SDM prefer, ¿verdad? Correcto. Y ahora si se fijan ya me cambió, ya no me dice que la default, la plantilla que tengo, ahora, sino que me dice que es la dual IPv4 a IPv6 default, ¿verdad? Esa es la que él tiene ahorita. Entonces, pero no he perdido la configuración, ¿verdad? Porque la dejé guardada. Veamos que tiene el nombre, ¿verdad? Tiene la enable secret, tiene la IP, ¿verdad? En la VLAN 1, ¿verdad? Entonces ahora que ya pues le cambié la plantilla, ¿verdad? Al switch, entonces ahora ya le puedo configurar una IPv6, ¿verdad? Entonces me voy a la interface VLAN 1, ¿verdad? Y ahora ya me va a dejar IPv6 address, ¿verdad? IPv6 address y le puedo poner pues 2001, creo que es café, ¿verdad? La IP, ¿verdad? Café ABC, ¿verdad? Correcto. 2.abc, 2.1, ¿verdad? Y le puedo poner 2.2.2, como le puse en la IPv4. Y luego pues el prefijo, ¿verdad? Que es 64. ¿Verdad? Ahí. Entonces ahí ya me permitió que yo le configurara una dirección IPv6, ¿verdad? La puedo ver
con el comando show running config, ¿verdad? Entonces ahora aquí ya me muestra, ¿verdad?, que esta interfaz tiene una IPv6, ¿verdad? Una IPv6. Pero si yo me voy un poco más al detalle y le doy show interface VLAN 1, VLAN 1, ¿verdad? Ay, perdón. Show IPv6, ¿verdad? Tengo que decirle show IPv6 interface VLAN 1, ¿verdad? Entonces aquí puedo ver, ¿verdad?, Eh, que adicionalmente, ¿verdad?, tiene la dirección IP que aquí me dice. Esta es una dirección que se conoce como una dirección unicast global, ¿verdad? Esta, la que yo le puse, ¿verdad? Esta es la IP y esta me dice que es la subnet, ¿verdad? O sea, el prefijo, ¿verdad? Y luego, si se fijan, él tiene aquí otra dirección que está catalogada como una dirección de link local, ¿verdad? Dice que es la F80, 2 puntos y algo, ¿verdad? Entonces, las direcciones de link local se configuran de manera automática, ¿verdad? Tan pronto como yo le pongo una IPv6 global y le doy no shutdown, entonces se crea esta dirección IP de manera automática, ¿verdad? En la interfaz, ¿verdad? Se le crea automáticamente, ¿verdad? Estas direcciones IP, ¿verdad?, solamente funcionan a nivel local dentro de la misma red, ¿verdad? Dentro de la misma red. Entonces yo le podría poner pues una dirección de link local, eh, o le podría poner la misma si están en redes diferentes, ¿verdad? Entonces se la voy a cambiar, ¿verdad? Le voy a poner una que sea pues más accesible para que nosotros la entendamos, ¿verdad? Entonces le voy a decir config terminal interface VLAN 1, ¿verdad? Y entonces yo le puedo decir IPv6 address y todas las líneas locales empiezan con F80, ¿verdad? F80, le voy a decir 2.2 puntos, 2.2 puntos y le voy a poner 2, ¿verdad? Pero no la puedo poner de esta manera. Estas no tienen prefijo, ¿verdad? Entonces le tengo que decir, ¿verdad?, aquí que es de link local, ¿verdad?, para que él la pueda identificar, ¿verdad? Link local, y ahí ya se la cambié, ¿verdad?, a una IP que me resulta a mí pues más fácil de identificarla o de manejarla, ¿verdad? Entonces ahora si yo vuelvo a ejecutar el comando, ¿verdad?, aquí, entonces ahora pues ya me va a aparecer, ¿verdad?, la nueva link local que yo pues le establecí, ¿verdad?, que me resulta pues un tanto más fácil de manejar, ¿verdad? ¿Ya? No sé si tienen preguntas. ¿No tienen preguntas? Profe, sí, Ujú. yo tengo una pregunta. Am, Cuando se hace una verificación rápida del equipo, por ejemplo, en el switch, se puede usar, por ejemplo, un show IP interface brief. De igual forma se le puede poner, porque si le damos show IP interface brief, va a sacar el IPv4. Pero Sí, se le puede igual. poner, por ejemplo, ajá, Yo IPv6, IP ajá, ok. Interface Brief. Sí, Y le va a salir el IPv6, ¿verdad? También detallada. Ah, ok. sí, correcto. Sí. Ujú. Ese era. O sea, todos los comandos que están, que nosotros usamos en IPv4, ¿verdad?, los podemos usar en IPv6, siempre y cuando pues le pongamos IPv6, ¿verdad? Así es. Existe pues el homólogo, ¿verdad?, en IPv6 para cada uno de ellos. Entonces nos vamos a ir al switch 2 y pongámosle pues la IP, ¿verdad? La IPv4 y la IPv6, ¿verdad? Bueno, ya le habíamos puesto la IPv4, ¿verdad?
Cisco. Pero no le hemos puesto la IPv6, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle la IPv6, ¿verdad? Entonces para eso, pues, recuerden que tenemos que cargar la plantilla, ¿verdad? Show SDM, ¿verdad? SDM prefer. Entonces me dice ahorita que la que está es la default, ¿verdad? Entonces le voy a cargar para cargarle la plantilla para que me acepte IPv6. Entonces pues le doy SDM prefer y luego pues le doy dual IPv4 and IPv6 default, ¿verdad? Entonces ahí ya configuré, ¿verdad? Vamos a darle, guardamos, ¿verdad? También podemos guardar con el comando write, ¿verdad? Que es un comando pues desactualizado, dicen, ¿verdad? Pero todavía se sigue usando, ¿verdad? Y se puede usar. Hace referencia a write mem, ¿verdad? Pero él te lo acepta únicamente como write también. Pero si ustedes quieren ponerle write memory, entonces también te lo aceptan. Write y entonces ahí ya acepta. Entonces luego puedo reiniciar, ¿verdad? Puedo reiniciar para que me cargue la nueva plantilla. Ya tenemos la nueva plantilla. Entonces como ya tengo la nueva plantilla, ¿verdad? Y aquí ya me dice, ¿verdad? Que la plantilla en ejecución es la dual IPv4 and IPv6. Entonces ya puedo entrar a la VLAN 1, ¿verdad? Y ponerle la IPv6. Entonces le digo IPv6 address. Profe, yo no entendí mucho lo de la plantilla. No entendí. Sí, lo de la plantilla es para que yo le pueda poner una dirección IPv6, ¿verdad? Por defecto, el switch trae una plantilla. No es como en el caso de los routers, pues. En el caso del router, no necesito activar nada para ponerle una IPv6, ¿verdad? Pero en el caso de los switches, sí, ¿verdad? En el caso de los switches, él trae la plantilla por defecto que solamente soporta IPv6, IPv4, perdón, ¿verdad? Entonces, para que yo le pueda poner una dirección IPv6 al switch, entonces tengo que cambiar la plantilla, ¿verdad? Entonces, esta plantilla es la que nosotros usamos, que es la dual IPv4 and IPv6, es la que tiene soporte para que nosotros le podamos poner dirección IPv6. Si no, de otra manera, ¿verdad? No le voy a poder configurar nunca una dirección IPv6, ¿verdad? O sea, para que un switch pueda usar las pilas, ¿verdad? La pila doble de IPv4 y IPv6, entonces tengo que cargarle esta plantilla, ¿verdad? Si no, pues el switch solamente va a entender IPv4, ¿verdad? Para que entienda IPv4 y entienda IPv6, ¿verdad? Entonces tengo que cargarle esta nueva plantilla, ¿verdad? Que se llama Dual IPv4 and IPv6, ¿verdad? Para eso sirve, ¿verdad? Y para eso, pues lo que hacemos, ¿verdad? La cargamos con el comando SDM prefer dual IPv4 and IPv6, ¿verdad? Y una vez que ya la cargo, entonces ya y reinicio pues el switch, ¿verdad? Tengo que reiniciarlo. Si no lo reinicio, pues no me va a permitir todavía aplicarle configuraciones IPv6, ¿verdad? Entonces le vamos a poner la 2001, ¿verdad? Café ABC, ¿verdad? Hemos usado la 2.2.2, ¿verdad? Y el prefijo 64, ¿verdad? Allí. Y podemos aprovechar desde aquí ya ponerle eh,
ponerle pues la IP de link local, ¿verdad? Entonces le vamos a decir IPv6 address eh, F80, ¿verdad? 2.2. Le puedo poner la 2, ¿verdad? Y le digo que es de link local, ¿verdad? Link local, ¿verdad? Ya la tengo, entonces pues puedo guardar, ¿verdad? Configuración del switch. Y entonces en este caso el switch pues entonces aquí puedo ver, ¿verdad? Que la VLAN 1, ¿verdad? Tiene una dirección de link local y tiene pues una IP global, ¿verdad? Una dirección IP V6 única global se llaman esa IP. Más adelante vamos a ver todos los tipos de direcciones IP que existen, tanto a nivel de IPv4 como a nivel de IPv6, ¿verdad? Profe, entonces si yo quisiera agregarle otra dirección IP a la misma VLAN 1, lo acepta entonces de igual forma, ¿verdad? Sí, si usted le pone otra Ah, IP, él se la acepta. Sí. ¿y por qué razón tendríamos que agregar otro IPv6 a una interfaz? Puede tener O sea, diferentes utilidades, ¿verdad? Tal vez mm, para mantener comunicaciones con hosts específicos, ¿verdad? Dentro de un direccionamiento IP, ¿verdad? Pero generalmente pues son casos como muy únicos, ¿verdad? Donde uno ujú. podría recurrir a ese tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, si yo quiero que Ah, un bueno. host específico se comuniquen entre sí por una dirección IP especial, ¿verdad? Entonces pudiera hacerlo, ¿verdad? Ya. Ah, ok. Pero generalmente son como situaciones, pues, como muy extremas, ¿verdad? Y que alguien quiera hacer, pues, algún tipo de segmentación a ese nivel, pues, ¿verdad? Sí, Ujú, ok. sí. O pudieran ser por Y, y, otras razones, ¿verdad? y una pregunta, en el Show IPv6 Interface Brief no le aparece el prefijo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tiene esa dirección ahí, no sabe si es un pleca 64. Tendría que darle Show Interface VLAN 1. O no, perdón, Show IPv6 para ver el prefijo, ¿verdad? Sí, correcto. Pero Ah, bueno. lo que pasa que en IPv6, ¿verdad? Existe, cuando veamos todo el, todo el desarrollo de IPv6, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes prefijos, ¿verdad? Entonces hay un prefijo para ISP, ¿verdad? Que es hasta pleca 48. Por ejemplo, si yo, ¿verdad? Le contratara o pues, le suscribiera a una IP al ACNIC, entonces pudiera ser que él me dé un prefijo 64, ¿verdad? O pudiera ser que él me dé un prefijo 48. Entonces, en el prefijo 48, él me lo da a ese nivel para que yo tenga la opción, en caso de que quisiera, ¿verdad? Eh, hacer subnetting, ¿verdad? Ujú, Subnetting del prefijo 48 hasta el prefijo 64, ¿verdad? Entonces, en IPv6, ¿verdad? No existe o no es recomendable, ¿verdad? No lo recomienda el IETF, que es el que administra las direcciones IP, ¿verdad? Que uno empiece a hacer segmentación de IP arriba del prefijo 64, ¿verdad? O sea, es decir, tengo mi prefijo de 64 y voy a hacer sus redes del prefijo 64 al 70, por decir algo, ¿verdad? Entonces, y el IETF pues no te recomienda hacer eso, porque pues como existe suficiente espacio de direccionamiento, ¿verdad? Entonces ellos te recomiendan pues tener o mantener siempre para tu, para tu, para tu identificador de host hasta 64 bits, ¿verdad? Entonces por eso me imagino que ellos no consideran necesario que se incluya el prefijo al momento de verificar pues con el comando show IPv6 interface ujú. brief, ¿verdad? Porque si es una IP para un host, ¿verdad? Entonces se asume que el prefijo que debe tener es de 64 bits, ¿verdad?
¿Ya? Ah, bueno. Ok. Y de igual forma, por ejemplo, si quisiéramos eliminar esa IPv6, solo lo volvemos a la interfaz y le damos no IPv6 y le tenemos que copiar esa misma dirección IP, ¿verdad? Para eliminarla. En el caso de IPv4, uno puede decir no IP address y ya le da enter Ajá, y la elimina, ¿verdad? En el caso de ajá. IPv6, como él puede tener múltiples IP, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser específico y decirle cuál es la IP que quiere eliminar, ¿verdad? ¿Mm? Ok. Ujú. Así es. Bien. Bueno, y de igual forma, por ejemplo, si quisiera eliminar esa link local, también le puedo dar no IPv6 y le doy F80, dos puntos, y link local, ¿verdad? Sí. O sea, solo es Correcto. ponerle no. Ajá. Correcto, Ah, bueno. pero ahí creo que lo que él te haría es regresarte a la IP, porque no puede quedar sin link local, ¿verdad? Si ya tiene una IPv6 global, obligatoriamente él tiene que tener una de link local, ¿verdad? Ajá. La asigna, creo, ¿verdad? Creo que se llama Slack. Creo que la. ¿Cuál? Creo. La asigna solita, ¿verdad? Correcto. Sí, IPv6. Ujú. Ah, bueno. correcto. Hay dos maneras de cómo se la puede asignar, ¿verdad? Eh, en este caso, él te la asigna automáticamente tan pronto como nosotros le configuramos una IPv6 y le damos no shutdown, ¿verdad? Él automáticamente la crea, ¿verdad? Pero si una interfaz no tiene una IP, una global, pues, ¿verdad? Que es esa 2001, café, ABC, 2.2.2. Si él no tiene, ¿verdad? Y yo quiero que tenga una de link local, entonces el comando que me permite hacer eso es el comando IPv6 enable, ¿verdad? Entonces cuando yo le doy IPv6 enable y activo la interfaz, sin que tenga una IP única global, él se puede autoconfigurar una, ¿verdad? Ah, bueno. Esas son las dos maneras, ¿verdad? Ujú. Ok. Bien. Ah, bueno, creo que Leslie tiene una pregunta, no sé. Dígales, le iba a consultar algo. Sí, profesor, rapidito, solo que miré ahí en la información del equipo. Miré algo que decía Join Grupo, Ah, que sí. mostraba las IP6. Eso, profesor, solo quiero quedar claro. Creo que lo muestra que miré que decía 012, pero después usted agregó otro IP6 y hizo un cambio ahí. Solo quería ver eso, ¿qué es, profesor? Esto. Entonces, esta es la que yo le cambié, ¿verdad? Correcto, La correcto. de link Sí. local, ¿verdad? Esta es la de link local. Y aquí él tiene la única global, ¿verdad? Aquí me dice, esta IP se conocen como direcciones globales, ¿verdad? De Unicast. En el caso de IP versión 6, ¿verdad? Eh, en IP versión 4 tenemos direcciones, tres grupos de direcciones. La- las Unicast, las Multicast y las de Broadcast, ¿verdad? Tenemos esos grupos de direcciones. En el caso de IP versión 6, no tenemos Unicast y tenemos de Multicast, pero no tenemos de Broadcast. Entonces, cuando los hosts necesitan comunicarse entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, para enviar los mensajes ARP en IPv4, entonces nos valemos de ARP, que es un protocolo que usa Broadcast, ¿verdad? Y transmite comunicación a todos los hosts a través de la dirección IP de Broadcast, ¿verdad? Que es la que tiene 4 veces 255. Pero en IPv6 no existe Broadcast. Entonces, para que los hosts se puedan comunicar entre ellos y, por ejemplo, utilizar el Neighbor Discovery, ¿verdad? Para hacer la detección de vecinos, entonces él crea unos grupos, ¿verdad? Que son estos que vemos aquí. El FE 02, 2.2.2, ¿verdad? Entonces, este es un grupo de multidifusión, se le llama, ¿verdad? O grupo de multicast, que se conoce como grupo de todos los nodos, ¿verdad? Entonces, cuando una computadora se quiere comunicar con todos los hosts que están dentro de su misma red,
entonces ellos usan esta dirección IP, ¿verdad? Por eso es que está unido a este grupo, ¿verdad? A ese grupo de multidifusión, ¿verdad? Que se conoce como grupo de multidifusión de todos los nodos, ¿verdad? Cuando veamos la configuración en el router, ahí lo vamos a ver con un poco más de detalle, ¿verdad? Esa parte, cómo es que se une. Para que se una a este grupo, una interfaz, ¿verdad? De un router, lo único que tiene que hacer es que tenga una dirección IPv6, ¿verdad? Y que esté activa. Y él se va a unir automáticamente a ese grupo, ¿verdad? A ese grupo de Profe, multidifusión. profe, Sí. ¿y ese grupo es global? ¿Se tiene que configurar? ¿Viene por defecto? No, son direcciones IP que ya están establecidas, ¿verdad? Esa dirección IP FF02.2.1 ya es una IP por defecto, ¿verdad? Que es de ese grupo que se llama grupo de todos los nodos, ¿verdad? Y la usan todos los hosts que están en una red, la usan para comunicarse entre sí, ¿verdad? O sea que esa dirección IP de multidifusión se usa para comunicarse dentro de esta red, ¿verdad? O sea, no pasa un grupo de multidifusión de esta red, no va a pasar a este otro, ¿verdad? Solo se mantiene ahí. Y además que si yo lo veo en la otra red aquí, va a ser el mismo, va a ser la misma, ¿verdad? Va a ser la misma. Es el mismo, ¿se fijan? Entonces esto sirve solo para la comunicación entre ellos mismos, ¿verdad? Entre los hosts que están allí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando esta computadora, ¿verdad? Quiere comunicarse con esta otra, en IPv4, recuerden que tiene que unir dirección IP origen con MAC origen, dirección IP destino con MAC destino, ¿verdad? Y si no encuentra la MAC destino de una dirección IP, entonces recurre al broadcast, ¿verdad? Entonces, de igual manera aquí, ¿verdad? Cuando un host necesita comunicarse, entonces él tiene que relacionar dirección IPv6 con MAC origen, ¿verdad? Dirección IPv6 destino con MAC destino, ¿verdad? Entonces, si él no puede asociar, no encuentra esa información, ¿verdad? Entonces él recurre a ICMP para resolver esa dirección IP, ¿verdad? Entonces él hace pues su proceso de comunicación y esa comunicación la hace a través de esa dirección IP, ¿verdad? Ahora sí. O para comunicarse con el router, ¿verdad? Entonces allí usa también esa dirección IPv6, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el router. Ahí vamos a ver un poco más esa parte, un poco más de detalle. Entonces en la interfaz, ¿verdad? Gigabit 0, vamos a empezar. Entonces interface gigabit 00. Entonces le decimos IPv6 address. Si se fijan, aquí no cargamos plantilla, ¿verdad? Vamos directo a la IP, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces 2001, café, ABC 2.1. Voy a poner 2.2.1, prefijo 64. Aquí. Entonces ahí ya le puse la dirección IPv6, ¿verdad? Entonces si yo le doy ahora show IPv6, ¿verdad? Y interface brief, entonces aquí yo puedo ver, ¿verdad? Que la interfaz pues tiene esta dirección de link local y la dirección IPv6 global que yo le puse, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar para cambiarle esa IP, ¿verdad? De link local. Entonces le voy a poner IPv6 address FE80, ¿verdad? 2.2. Y le voy a poner la 1. En el switch le puse la 2, ¿verdad?
Entonces aquí le voy a poner la 1. Voy a poner la 1. Ay, perdón. Link local me faltó. Link local, ¿verdad? Entonces ahí ya se la cambié. Puedo verificarlo, ¿verdad? Entonces ahí ya la tiene, ¿verdad? Está aquí. Entonces estas direcciones de link local son direcciones que solamente funcionan dentro de la misma red, ¿verdad? En la otra red yo pudiera usar pues la misma dirección IP de link local, ¿verdad? Entonces vamos a darle show IPv6 interface gigabit 00. Gigabit 00. Entonces si se fijan aquí, esta interfaz también está unida a este grupo de multidifusión, ¿verdad? Que es el de todos los nodos, ¿verdad? Así se conoce como dirección IP de todos los nodos, ¿verdad? Aquí. Bien. Entonces ahora vamos a configurar la otra interfaz, ¿verdad? La Gigabit 01. La Gigabit 01. Entonces le vamos a dar interface Gigabit 01, ¿verdad? Y le puedo poner pues la IP, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí es la 2, ¿verdad? La 1, ¿verdad? La 1. Y en este caso vamos a ponerle la misma dirección de link local. Esta de aquí, ¿verdad? La misma. Si se fijan, en la otra interfaz del router yo usé la misma, ¿verdad? Pero como son interfaces independientes, ¿verdad? Entonces es como que están en redes diferentes. Entonces las link local de una red no se ven con las de la otra, ¿verdad? Y por eso a mí me permite que yo le pueda poner la misma dirección de link local en la otra interfaz, ¿verdad? Y me va a dejar, ¿verdad? Entonces le voy a dar show IPv6, ¿verdad? Interface brief. Interface brief. Y aquí yo veo, ¿verdad? Tienen una global diferente, ¿verdad? Tienen una global que es diferente, pero la de link local es la misma, ¿verdad? Y me permite porque, pues, estas direcciones, pues, si están en redes diferentes, pues, no se mezclan, ¿verdad? No se mezclan y por lo tanto, pues, me garantiza siempre la exclusividad de las IP, ¿verdad? Bien. Entonces veamos ahora la tabla de enrutamiento aquí para IPv6, ¿verdad? Show IPv6 route. Entonces aquí veo ahora mis rutas, ¿verdad? Mis rutas directamente conectadas, ¿verdad? Aquí. Pero veamos lo siguiente. Veamos que yo pueda hacerle ping a la 2001 café ABC 1 2.2.2, que es el switch. Así es, ¿verdad? Entonces ahí yo veo que hay comunicación, ¿verdad? Hay comunicación. Pero veamos ahora si me voy hasta el switch, hasta este switch de aquí, ¿verdad? Este switch de aquí. Entonces le voy a dar ping a la 2001 café ABC 2.2.1, que es la interfaz que está en su red, ¿verdad? Ahí. Y llego, ¿verdad? Llego a esa interfaz. Pero también debería poder llegar a la 1.1, que es la otra interfaz del router, la que tiene en la interfaz Gigabit 00.
y entonces allí ya no llego, ¿verdad? Si se fijan, allí ya no tengo comunicación y debería llegar porque yo estoy viendo aquí en mi router y veo que él tiene las rutas. Tiene aquí las rutas que están directamente conectadas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el router, ¿verdad? Es un router IPv4, ¿verdad? Y como es un router IPv4, él no puede hacer enrutamiento. Aunque tenga las rutas ya definidas aquí, tenga las rutas, él no puede todavía. No es un router IPv6, ¿verdad? No es un router IPv6. Entonces, para convertirlo en un router IPv6, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que irme al modo de configuración global del router y dentro del router yo le digo IPv6 Unicast Routing, ¿verdad? Hasta que yo hago esto, ¿verdad? Entonces convierto al router en un router IPv6, ¿verdad? Entonces le doy Enter y ahí sí. Ya activé el enrutamiento. Vamos a volver a repetir la prueba del ping de aquí. Ah, bueno, pues aquí tengo otra condición, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tengo otra condición, ¿verdad? Que todavía pues no la he, no la he resuelto, ¿verdad? Aquí tengo una situación. Bien. Pero pues después vamos a resolver eso. Entonces quiero que regresemos a las interfaces de aquí. Recuerdan cómo estaba antes, ¿verdad? De que yo habilitara el Unicast Routing, ¿verdad? Interface. Aquí. Vamos a verlo en la Gigabit 001. Aquí. Si se fijan, ahora, ¿verdad? Ya no solamente está unido a un grupo de multidifusión, sino que ahora me aparece otro grupo de multidifusión. ¿Cuál es la que me aparecía al inicio? La FF02 Dos. 2.2.1. ¿La 2 aparecía? Ajá. ¿O la 1? Sí, es ahí donde le dije que agregó otra en el otro equipo y se cambió. Y sí aparecieron solo dos. Pero ahorita aparecen otras. Ah, ahorita hay tres ya. Ajá, hay tres. Pero, ¿cuál es la que no estaba antes? Era la 5000 Vamos a ver. 59, 70, por ahí. Vamos a ver aquí. Entonces le voy a decir no IPv6 Unicast Routing. Aquí. Ya lo quité, ¿verdad? Le voy a dar Show Interface, Gigabit. Ah, bueno, aquí me lo quita todo, ¿verdad? Aquí. La F02 2.2.1. Está aquí, ¿verdad? Esta. Es la que está aquí. Lo voy a habilitar, ¿verdad? IPv6 Unicast Routing, ¿verdad? Y a ver el comando otra vez. La que me aparecía era la 1, ¿verdad? Entonces ahora me aparece esta otra, que es la 2, ¿verdad? La 2, ¿verdad? Entonces, la primera se conoce como dirección de multidifusión de todos los nodos, ¿verdad? Y la segunda se conoce como dirección de multidifusión de todos los routers, ¿verdad? Esta. De todos los nodos y de todos los routers, ¿verdad? En IPv 6, ¿verdad? En IPv 6, cuando nosotros configuramos una red, ¿verdad? Una red. En IPv4, ¿verdad? ¿Qué tenemos para los hosts? Cuando yo le quiero asignar una IP a un host, tengo dos opciones, ¿verdad? O la asigno manualmente o la configuro a través de DHCP, ¿verdad? De manera automática. Esa es la forma, ¿verdad? De cómo funciona.
en IPv4, ¿verdad? En IPv6 existe no solo esas dos formas, ¿verdad? Existe una tercera forma de cómo se puede asignar las direcciones IP, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros habilitamos el IPv6 Unicast Routing, ¿verdad? El router empieza a mandar unos paquetes que se llaman de router advertisement, ¿verdad? Aquí. Y se fija aquí y lo hace a través de ND, ¿verdad? Que es un protocolo de ICMP, ¿verdad? Entonces dice router advertisement are sent every. Entonces dice que los mensajes, ¿verdad? De anuncios de router, ¿verdad? El router los está enviando cada 200 segundos, ¿verdad? Cada 200 segundos él está mandando mensajes de anuncios de router, ¿verdad? Estos mensajes de anuncios de router, las computadoras las pueden usar para autoconfigurarse una dirección IPv6, ¿verdad? Con un modo diferente que tiene actualmente que se conoce como autoconfiguración, ¿verdad? Aquí. Este modo no lo tenemos en IPv4, ¿verdad? Pero sí en IPv6, ¿verdad? En IPv6 tenemos este modo que es autoconfig, ¿verdad? Entonces, mediante los mensajes de anuncio de router que se envían con esta dirección IP de Unicast global, de multidifusión, perdón, la F002. Aquí. Entonces la está enviando cada 200 segundos, ¿verdad? Cada 200 segundos el router está mandando anuncios de router, ¿verdad? A través del protocolo ND. Y eso lo pueden aprovechar las estaciones de trabajo para autoconfigurarse una dirección IPv6, ¿verdad? ¿Qué lleva el mensaje de anuncio de router? Lleva el prefijo, ¿verdad? De la IPv6 y la longitud del prefijo y la puerta de enlace. Si se fijan aquí que le puso de puerta de enlace, la IP del link local, ¿verdad? La IP del link local, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿verdad? Si yo le doy aquí, ¿verdad? ipconfig, ¿verdad? Al, a ver aquí. Entonces aquí me aparece, ¿verdad? La IPv6 address que yo le configuré, ¿verdad? Aquí. Perdón, que él se autoconfiguró, ¿verdad? Aquí. Y aquí me aparece el default gateway, ¿verdad? Que es la del link local, ¿verdad? Entonces, en IP versión 6, ¿verdad? A través de los anuncios de router, el router en los mensajes de anuncio de router manda el prefijo, ¿verdad? Que sería esta parte de aquí. Y la longitud de prefijo, que es el pleca 64 más la puerta de enlace, ¿verdad? Si para una computadora es suficiente esa información, entonces pudiera usar este método de asignación de IP para que la computadora pueda funcionar, ¿verdad? Y pueda comunicarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? Esta computadora pudiera necesitar navegar en Internet, ¿verdad? Y para navegar en Internet necesita estar en un dominio, puede ser, ¿verdad? Tener configurado un DNS, ¿verdad? Entonces, esa información no la puede enviar el router, ¿verdad? En sus publicaciones de anuncios de router. Pero para algunas computadoras, tal vez que no necesitan tener navegación a Internet, esa información pudiera ser suficiente, ¿verdad? Pudiera ser lo que necesita esa computadora para comunicarse, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que le manda el anuncio de router? El prefijo, ¿verdad? Que son los primeros 64 bits, la longitud de prefijo y la puerta de enlace, ¿verdad? Que es la IP del link local que se le configuró, ¿verdad? Pero una dirección IPv6 tiene dos partes, ¿verdad? Igual que en IPv4, que es el prefijo y el identificador de interfaz, ¿verdad? ¿Cuál es el identificador de interfaz? Los restantes 64 bits de la dirección IPv6, ¿verdad? Entonces, en IPv6, ¿verdad? Esta parte, cuando la computadora recibe el prefijo, la longitud de prefijo y la puerta de enlace, ella tiene que buscar cómo configurarse su propio ID de interfaz, ¿verdad? Y para configurárselo existen dos maneras. Una que se conoce como EWI64 y la otra que es mediante la autoconfiguración de un número aleatorio, ¿verdad? En el caso de Cisco, Cisco recurre al uso de EWI64, ¿verdad? Cuando se usa EWI64, entonces lo que se utiliza es eh, la dirección MAC, ¿verdad? La dirección MAC de la tarjeta de red de la computadora, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, esta es la dirección física de la computadora, ¿verdad? Y vean aquí, esta parte de aquí. Estos 6 dígitos de aquí son estos que están al final aquí a la derecha, ¿verdad? Son esos mismos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hace EWI64? La dirección MAC solamente tiene 48 bits y el identificador de interfaz tiene 64 bits, ¿verdad? Entonces le faltan todavía 16 bits para poder completar los 64 bits, ¿verdad? Entonces ahí entra la función de EWI64, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace EWI64? Agarra la dirección MAC y la separa en dos partes, ¿verdad? En dos partes. Y en el medio de esas dos partes, entonces él le inserta los 16 bits que faltan, ¿verdad? A través de una constante que es FFFE, ¿verdad? Siempre que nosotros veamos una dirección IPv6 de esta manera, ¿verdad? Que antes o en el medio del identificador de interfaz de la dirección IP tiene FFFE, significa que se está usando EWI64, ¿verdad? Para poder completar los 64 bits que necesita la dirección IP en la parte del ID de interfaz, ¿verdad? ¿Ya? Más adelante nosotros vamos a hablar de todas las variantes que tiene IPv6 para hacer la configuración de la dirección IP, ¿verdad? Que puede ser manual, autoconfiguración, como lo vimos ahí, ¿verdad? Esa es autoconfiguración. O pudiera hacer una combinación, ¿verdad? De autoconfiguración más un servidor de HCP. O pudiera solamente tener pues el servidor de HCP, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo puedo necesitar la autoconfiguración más de HCP? Cuando un equipo, ¿verdad? Pues no le sea suficiente para comunicarse solamente la dirección IP, el prefijo y la puerta de enlace, ¿verdad? Porque es una computadora que va a navegar en Internet y entonces necesita DNS, necesita de otros parámetros, ¿verdad? Entonces ahí puede ser necesario combinar pues la autoconfiguración con DHCP, ¿verdad? Entonces aquí esta otra computadora, entonces yo también pudiera pues decirle que se autoconfigure una IPv6, ¿verdad? ¿Sí? Y ya se la autoconfiguró. Esta otra computadora también puedo decirle que se autoconfigure una dirección IPv6. ¿Tá? Y no tengo montado un servidor de HCP, ¿verdad? No tengo un servidor de HCP aquí. Pero veamos algo aquí en el router.
porque es que las computadoras pueden autoconfigurarse una IP. Eso me lo dice aquí, ¿verdad? Aquí, en esta última línea del comando show IPv6 interface, ¿verdad? Dice que los hosts pueden usar, ¿verdad? La autoconfiguración sin estado, ¿verdad? Para obtener una dirección IP, ¿verdad? ¿Ya? Si yo quiero usar, si yo quiero usar DHCP, ¿verdad? Entonces tendría que cambiar esa parte. Tendría que cambiarla. Aquí. Esto tendría que cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando veamos DHCP, vamos a ver ahí cómo se cambia esos parámetros, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Bien, no sé si tienen preguntas. ¿No tienen preguntas? Bien. Para ir terminando, ahora vamos a agregar otro router aquí. Agregar otro router aquí. Es decir, que este es el router 2, ¿verdad? RT2. Y vamos a agregar, pues. Bueno, no lo voy a hacer tan grande, ¿verdad? Vamos a agregar solo una computadora. Para no ir tan grande, si podemos lograr pues el mismo objetivo aquí. Sí. Y vamos a interconectar los dos routers, ¿verdad? En la IA Ethernet 02. Aquí. Entonces aquí vamos a poner ups, no me deja copiarla. Bueno, no importa. Pero aquí ponerle 192, 168, decir 30, ¿verdad? Prefijo 24. Y vamos a poner la 2001, 2.café, ABC, 2.3, 2.2, prefijo 64. Ahí. Y aquí pues vamos a poner otra. La 192, 168, 40, ¿verdad? Prefijo 24, ¿verdad? Y la 2001, 2.café, 2.ABC, 2.4, ¿verdad? 2.2, pleca 64. Ahí.